Ah, ahora sí. Genial. Entonces, es así como descomponemos un vector en ejes no ortogonales, o sea, que no formen 90 grados. Pero también sirve para suma de vectores. ¿Está? Cuando tenemos dos vectores, o sea, si tenemos varios vectores, hacíamos de la manera tradicional, o sea, lo descomponemos en X, en Y, pero si tenemos dos vectores solos, no hace falta hacer todo ese lío, lo podemos trabajar de esta forma. ¿Está? A ver que me fije. Ah, ah, admitir. ¿Dónde está? Ah, bueno, acá no tengo suma de vectores. A ver, a ver. Vamos a hacer, es el del ejercicio 10 que hicimos. Dice el vector 2 2 y el vector 3. Eh, bueno, en este caso formaban, o sea, se trabajaba con un triángulo de 90 grados. Pero podemos trabajarlo también por el teorema del coseno. O sea, a lo que me refiero es que eh, cuando tenemos dos vectores, se puede trabajar con esto mismo como si fuera una suma. Bien. Eh, a Costó mucho no le gusta más la manera de descomponer cada vector en su componente, que está piola cuando son muchos vectores, por lo menos tres o más de tres. Pero cuando son dos solos, no hace falta volverse tan loco, directamente pueden aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno, me quedaría como que yo tengo el vector R, acá el BR, el vector S, y este es el vector resultante. Es decir, en este caso lo aplican para lo que es descomposición de un vector. Acá, vamos a ver. Descomposición de un vector. Pero, y me queda acá, como ponía, voy a poner acá el teorema del coseno. ¿Está? Entonces, el teorema del coseno acá lo tengo como, ¿está? Decía acá, el vector que se descompone en las componentes en R. Entonces, dije este, el vector que se descompone sobre la recta S, entonces el seno del ángulo que forma con R, el sombrerito acá. Y dijimos el vector B con seno de beta. ¿Está? Que beta era, dijimos que era la suma, o sea, la resta, quiero decir, de los ángulos interiores que sabemos. O sea, 180 menos el ángulo con respecto a R y el ángulo con respecto a la recta S. Bien. Entonces, y para la suma es lo mismo. Pero acá los datos son otros. ¿Tá? Yo tengo el vector, por ejemplo, otra vez, miren, vamos a hacer el mismo dibujito, pero ahora estos son datos, Entonces yo tengo el vector 1, tengo acá el vector 2
Y este es el vector resultante. Este es el resultante de la suma de estos dos vectores. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Está? Por lo general, en estos casos, yo tengo esto, como que lo traslado acá, tengo el vector prima, que es por paralelo a este, y lo que me dan como dato es el ángulo formado entre los dos vectores. Es este ángulo que me dan como dato. El ángulo formado por los dos vectores. ¿Está? Me dice, bueno, este vector vale 30, este vector vale 50. Y el ángulo entre los dos vectores es de 110 grados. Encontrar el resultante, el vector resultante. Entonces, en vez de descomponer en X y en Y cada uno de estos, en este caso, porque yo acá como dato no estoy dando el ángulo con respecto al eje X, directamente doy el ángulo entre ellos. Yo podría trabajar que este es el ángulo, este es el eje X o este es el eje X, ¿bien? Pero bueno, eh, en este caso, en este caso se trabaja de la siguiente manera. Esto es dato, pero este ángulo, ¿dónde encaja? ¿Está? Porque acá era más cómodo. Yo tenía este ángulo, por opuestos al vértice tenía este, bien. En este caso, este ángulo acá me va a quedar el teorema, ya le explico, acá es el teorema del seno, en este caso en la suma de vectores se va a tener que aplicar el teorema del coseno. Descomposición, suma de dos vectores. Y el ángulo comprendido, o sea, tenemos que tener el ángulo comprendido entre los dos vectores. En este caso, este ángulo que está acá va a formar este ángulo que está acá. Este se va a transformar en este ángulo que está acá. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo? Dos lados y el ángulo comprendido es el teorema del coseno, pero digo, el teorema del coseno de acá a la luna. Este ángulo que está formado por estos dos vectores va a estar conformado por este. A ver, espera un poquitito. Profe, Sí. pregunta a Cambra si lo puedes aceptar. Ah, sí, disculpe, no, me salió un cartelito y no lo vi. Entonces, vean esto. Lo voy a poner un poquito más abajo. Esto que está acá, ahora van a ver por qué. A ver si lo puedo hacer un poquito más prolijito. ¿Dónde tengo acá la cuadra? El otro que era más cortito. Acá está. Esto más cortito. Entonces, tengo este vector. Tengo este otro vector. Si acá yo lo sumo, lo pondría acá. ¿Está? A continuación. ¿Está? Este es el vector 1. Este es el vector 2. Este es el ángulo que van a formar. Alfa. Lo que va a haber como dato. Este es el vector 2', porque como que se lo tiene que trasladar para ahí. Está en forma paralela, ¿no? Obviamente esto es paralelo al vector 2. Y ahí la resultante me va a formar... No, voy a hacerlo con... Bueno, con rojo. Acá está la resultante. ¿Está?
Ahí es el vector resultante. Fíjense, este ángulo que está acá, si yo sigo esto, Ahora es sí, este estoy ángulo, ¿eh? yendo. ¿Ven? Este ángulo que está acá Chica. es este ángulo. ¿Bien? Y el ángulo que tengo que trabajar es el ángulo comprendido entre los dos vectores. O sea, este que está acá. A ver, ¿dónde tengo el fierro negro? Acá. Vamos a ponerle beta. ¿Bien? Fíjense que alfa más beta, ¿cuánto suman? 180. Exactamente. Alfa más beta suma 180 grados. Es decir, que beta es 180 grados menos alfa. ¿Está? Vamos a hacer una cuenta. Agarren la calculadora. Voy a decir, el ángulo entre estos dos es de 50 grados. O sea, digo, alfa es de 50 grados. Por lo tanto, beta, ¿cuánto valdría? 130. Exactamente, 130. Bueno, ahora hagamos esto. Hagamos coseno de 50, ¿cuánto me da? 0, ¿cuánto? 0,64. Bien, perfecto. Y ahora hagan coseno de 130. Sería menos 0,64. Exactamente. Y así por siempre. O sea que esto que está acá, esto que está acá, yo voy a decir que siempre me va a quedar que coseno de alfa es igual a menos coseno de beta. ¿Bien? Menos coseno de beta. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, coseno de alfa es lo mismo que coseno de menos coseno de beta. Porque justo, o sea, si a este lo multiplico por un número negativo, se me transforma en positivo. ¿Está? Y me queda el mismo numerito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos por el camino del éxito? Sí. Bien. Ahí va. O sea, que si yo acá pondría 20 grados, esto sería 20, 160. Entonces, si hago coseno de 20, es lo mismo que menos, o sea, sería lo mismo, pero con signo opuesto si pongo coseno de 160. ¿Está? Coseno de 160 me va a dar con signo negativo a lo que me da acá coseno de 20. Y así sucesivamente. Entonces, si a este le pongo un número negativo, me invierte el signo, menos con menos me queda más y me quedan igual. Entonces, aplico el teorema del coseno y me va a quedar esto. Voy a borrar esto. Aplico el teorema del coseno y me queda lo siguiente. El teorema del coseno te decía, en este caso tenía el vector, el resultante, ¿está? El resultante al cuadrado vendría a ser el vector 1 más el vector 1 al cuadrado, ¿está? El vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado más, o menos, quiero decir, menos el doble producto del valor de B1, del valor de B2
por el coseno formado entre alfa 1, entre B1 y B2, que en ese caso era beta. Beta. ¿Está? ¿La beta? No me acuerdo qué. A ver, hice así. Y ¿qué ángulo le puse? Eso por borrar, tenía que haber borrado aquello, pero no tenía que borrar. ¿Qué ángulo le puse este le puse alfa. ¿No? Bien. Entonces, este es así, acá me daba esto era acá, esto era alfa y esto era beta. Bien, perfecto. Ah, entonces era con alfa. Ahí está, alfa. Ahí está, con coseno de alfa. ¿Bien? Esto es el teorema del coseno. Pero el alfa no me dan como dato. Coseno de beta, no, coseno de beta. Ahí está. Ay, Dios. Coseno de beta. El beta, o sea, si yo trabajo con el beta, vendría a ser el ángulo entre este lado y este lado. ¿Bien? El ángulo comprendido entre los dos lados. Ahí me siguen, teorema del coseno, ¿qué es? Son dos lados y el ángulo comprendido, o sea, el beta. Pero ¿qué pasa? A mí me dan el ángulo, me dan este vector, me dan este, y me dan como dato el alfa, no el beta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una pequeña modificación. ¿Qué pasa? Uno y otro son iguales, excepto por el signo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Me va a quedar de esta forma. La resultante es igual a B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Y como al utilizar el otro ángulo, es igual, pero con signo opuesto, entonces le voy a poner más 2 por B1 por B2 por el coseno del ángulo que me dan como dato, el ángulo entre los dos vectores. El ángulo alfa es el ángulo entre los dos vectores. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos un cambio de signo. Este es el teorema del coseno, pero aplicado a estos casos, acá le cambio el signo a más. Es una cosa que yo para acordarme digo, esto porque es un caso aplicado a la física, ¿no? Entonces, como la física para mí es positiva y la matemática es negativa. Escucha esto de matemática 2 y se infarta, ¿viste? O antes de infartarse me mata. Bien, entonces, por eso en algunos libros en física, cuando suman dos vectores, va a ser la aplicación del teorema de coseno, pero va a aparecer un más. Porque acá el dato matemático es darme este ángulo, el ángulo formado entre los dos lados. Pero ¿qué pasa? A mí me están dando este ángulo, que sumado con este da 180. Entonces, en esos casos, el valor es el mismo, pero o sea, los signos son opuestos. Entonces, se cambia el signo y entonces me queda exactamente lo mismo que me hubiese dado acá. ¿Está bien? ¿Lo ubican? Entonces, Sí, claro, me queda de esto para suma de vectores, para dos vectores, no más de dos vectores, ¿eh? Para suma de dos vectores, el teorema del coseno, y para descomposición de un vector en rectas que no son de 90 grados no ortogonales, se utiliza el teorema del seno. Recuerden que el teorema del coseno acá va con esta pequeña modificación. Va en esta pequeña modificación. ¿Bien? Entonces, en la próxima clase, cuando nos veamos el miércoles, vamos a hacer varios ejercicios de descomposición y de suma de vectores. Vamos a hacer ejercicios de estos.
donde hay que descomponer y donde hay que sumar. Pero para tan solo 2 vectores, ¿está? Así no... igualmente a Kostov le gusta más trabajarlo de, aunque sean 2 vectores, descomponer el eje X en eje Y. Pero esta versión es mucho más rápida, así que esa la pueden hacer como aparte y los valores me tienen que coincidir, ¿está? Entonces vamos a trabajar un vector que lo trabajamos, por ejemplo, como descomposición, cuando teníamos 2 vectores, y otro lo vamos a trabajar con este. Y van a ver que los valores, el valor de la resultante, es el mismo. El único problema que tiene esto es que cuando vieron que la resultante tenía, decíamos, el valor de la resultante y el ángulo que forma, bueno, en este caso no tenemos el ángulo que forma, obtenemos el valor, ¿está? Acá no nos da el ángulo formado con el semieje X positivo porque no trabajamos con el semieje X positivo. Lo que estamos averiguando es la longitud de este vector, o sea, el valor pero no el ángulo. Esa es la desventaja que tiene eso, pero es mucho más rápido. O sea que ustedes, cuando tienen 2 vectores, aunque no lo hagan oficialmente de esta forma, lo pueden hacer extraoficialmente y comprobar si lo que hicieron está bien, porque este es muy rápido de trabajar. El otro lleva más tiempo, pero este es muy rápido. Entonces es una manera de verificación. ¿Bien? Bueno, profe. Genial. Entonces, hasta acá llegamos y el miércoles nos vamos a ver con ejercicios de este tipo. Y ya con esto estaríamos terminando la parte de vectores y toda esta unidad. Bien, profe. Bueno, nos vemos. Buenísimo, profe. Bueno, Chao, genial. gracias. Chau, hasta luego. Chau. Hasta luego. Chau.